Lo primero que se pretende, y hasta ese momento hemos llegado, donde tenemos que lograr, es la inmediata libertad. Eso es lo que se pretende, la inmediata libertad de Pedro Castillo Terrones. Qué desmadre nacional, por Dios, qué desmadre nacional. Estamos conectados telefónicamente con Ronald Atencio, que no sé cómo nombrarlo. ¿Sigue siendo abogado de Pedro Castillo o no? Doctor Atencio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Sigue siendo abogado de Pedro Castillo? Yo no he renunciado a la defensa del ciudadano Pedro Castillo Terrones. Me sigo manteniendo en la defensa. Lo que yo he salido es a denunciar que en la actualidad el sistema de administración de justicia me impide ejercer una defensa eficaz. ¿Cómo puede ser posible, Nicolás, de que yo me acueste, me levante, y cuando me levanto lo primero que me entero es por los medios de comunicación que hoy hay una audiencia de prisión preventiva a las 9:30 de la mañana? Lo que hago inmediatamente es, me voy a verlo a mi patrocinado, a la DIROES. Llego a la DIROES, el personal policial no me deja ingresar. No me deja ingresar. ¿Cómo en esas condiciones podría yo ejercer una defensa eficaz de un ser humano, de una persona? Regresándome a mi estudio, están en plena audiencia. No entiendo, ¿qué está pasando acá, Nicolás? Pero la audiencia ya ha sido postergada, es decir, el propio titular del procedimiento ha dicho que en la medida que recién han sido notificados a la medianoche o algo así, esto requiere tomar tiempo y supone postergar la audiencia para el día de mañana. Para utilizar términos coloquiales, Nicolás, esta es una estafa jurídica. Te explico por qué. Saben que hoy vence la detención de Pedro Castillo Terrones y que hoy tendría que ser liberado a la 1:43 de la tarde. ¿Y qué han hecho para que él no salga liberado? Entre gallos de medianoche, apresuradamente, trabajando de madrugada, el juez, notificar el juzgado de madrugada, no sabemos con qué interés, seguro en todos los casos trabajarán de madrugada. El ciudadano de a pie me entenderá. Ojalá que en su caso el ciudadano también trabajen de madrugada, también notifiquen de madrugada y sea todo muy rápido. Ojalá que así sea la administración de justicia con todos. Entonces, ¿qué hacen? Instalan una audiencia para ampararse en una norma del Código Procesal Penal y permitan que siga detenido por 48 horas más. Eso es instrumentalizar la justicia. Eso es jugar en pared con el Ministerio Público. Eso no está bien en ningún Estado de Derecho. Nicolás, si nos quejamos, y todos se quejan, que el presidente Castillo ha quebrantado el orden constitucional y que ha violado las normas, ¿tú qué estás haciendo? Tú también estás violando las normas, entonces. Entonces, si tú te quejas que por violar la Constitución el presidente Castillo está bien que esté en la cárcel, entonces del otro lado no. Del otro lado está bien que violen la Constitución y ellos libres. Ya, pero ¿qué es lo que pretende Pedro Castillo? Porque él supuestamente ha estado enviando unas cartas. Yo no sé si podemos poner en pantalla lo que ha descubierto Jesús Verde. No sé si lo tenemos, señora Magariño. Ronald, firman personas diferentes. Pedro Castillo no está escribiendo esos mensajes, están engañando a la gente. Esa es una firma, supuestamente, Pedro Castillo. ¿Podemos ver las otras? Ahí están las tres. Son firmas, o sea, lo que vemos arriba es la supuesta firma oficial y lo de abajo es la firma bamba que está en las declaraciones de Pedro Castillo. O sea, las firmas son claramente distintas porque en lo que está registrado como firma oficial no se lee Pedro Castillo y lo que está apareciendo ahora es una firma que dice Pedro Castillo. O sea, alguien está escribiendo mensajes como si fuera Pedro Castillo. ¿Cómo es posible eso? Pero ¿cómo es posible? Y yo también preguntaría, ¿cómo es posible que la prensa hoy se dedique a ver de quién es la firma, si coincide o no coincide, y no se preocupen en ver las violaciones al debido proceso? Nicolás, pero Ronald, te estamos escuchando. Si nos preocupamos por el debido proceso, esa es la razón por la que te estamos escuchando. Pero también nos interesa saber la discusión de fondo, porque en esos papeles, con una firma que no es la de Pedro Castillo, el supuesto Pedro Castillo,
está diciendo que Pedro Castillo se declara presidente constitucional del Perú. Eso es lo que pretende Pedro Castillo, que los peruanos lo reconozcamos como el presidente constitucional del Perú después de que le fracasó su intento de disolver el Congreso como Fujimori en los 92. Bueno, no, ahí sí definitivamente hay grandes diferencias, pero te explico lo siguiente. Lo que pretende Pedro Castillo es que se le respete el debido proceso. Nicolás, la vacancia presidencial ha sido violando todo procedimiento constitucional, todo, absolutamente todo. Nadie, ningún jurista en su sano juicio puede salir a decir que ese proceso es debido. No se alcanzaron los 104 votos, no se votó la cuestión previa, no se votó la moción de Málaga, se votó una resolución de vacancia que era otra cosa, no se convocó al derecho de defensa del presidente. O sea, a vientos, a caballazo, sacan una resolución de vacancia. ¿Y eso es correcto, Nicolás? ¿Hemos estado de derecho, eso es correcto? Ya, pero ¿qué pretende Pedro Castillo? No, dime, Nicolás, o sea, ¿eso es correcto? No, ¿Eso es correcto? No, o sea, ha habido procedimientos que han sido hechos con una extraordinaria torpeza por parte del Congreso de la República, y que una vez más ha sido vergonzoso, es decir, tenían la mesa servida y han hecho muy mal sus procedimientos, pero eso no exime de responsabilidad a Pedro Castillo. Él ha violado la Constitución. Él acepta que ha violado la Constitución al pretender un golpe de Estado. Pues tú dices, no es lo mismo que la de Fujimori. Claro, el de Fujimori funcionó, el de él no, pero la intención fue la misma. Si coincidimos que la resolución de vacancia es nula, en consecuencia, no está vacado. Tú me lo acabas de decir y me acabas de dar la razón. Y me parece muy bien que la gente sepa y entienda eso. Pero cualquier constitucionalista te podría decir que desde el momento en que el presidente viola la Constitución y pretende disolver el Congreso, de hecho, y no solamente eso, sino intervenir los órganos del sistema de justicia del Tribunal Constitucional, se puso fuera de la Constitución y de la ley. Exitosa. Él mismo se ha puesto fuera de la ley y ha perdido su derecho a actuar como presidente de la República. Ya, o sea, no me puedes decir que tú puedes aceptar que un presidente cierre el Congreso y si le falla el cierre, entonces sigo siendo presidente. No puedes. Así no son las cosas, Ronald. En tu lógica, él se aparta de la ley, él se aparta de la Constitución. Como él se aparta de la ley y de la Constitución, nosotros también nos apartamos de la ley y de la Constitución, Nicolás, y nos volvemos un estado de barbarie. Nos volvemos entonces un estado de barbarie. Ya, pero ¿qué es lo que ustedes pretenden? ¿Que Pedro Castillo salga de la INOES y se traslade a Palacio de Gobierno a seguir pretendiendo gobernar al Perú? ¿Esa es la salida que ustedes proponen a un tema que a estas alturas ya es político y no solamente legal o constitucional? O sea, te violas todos los derechos constitucionales y no hay ningún problema, ya no pasa nada. Mañana puede pasar No te estoy diciendo que no pase nada, yo te estoy planteando... No, Ronald, no pongas en mis palabras cosas que yo no he dicho. Porque yo creo que la gente del Congreso tiene unos niveles de torpeza y de incapacidad que simplemente ya son pasmosos. Pero en este caso, lo que yo te pregunto es, ¿qué pretende Pedro Castillo? Perfecto. ¿Seguir siendo presidente del Perú? ¿Qué se pretende? Lo primero que se pretende, y hasta ese momento hemos llegado, donde tenemos que lograr, es la inmediata libertad. Eso es lo que se pretende, la inmediata libertad de Pedro Castillo Terrones. ¿Y por qué se pretende la inmediata libertad? ¿Por qué? Porque no existe motivo para seguir detenido. A partir de la 1:42 debió salir libre, pero el Poder Judicial, en comparsa con el Ministerio Público, entre gallos de medianoche, buscan que se siga manteniendo por 48 horas adicionales la detención para que en una audiencia de prisión preventiva le dicten prisión preventiva. Para eso, ese es el final. Es el ajusticiamiento judicial. Eso no podemos permitir ni convalidar. Yo no voy a convalidar pero no me has contestado la pregunta. Ustedes pretenden que Pedro Castillo salga en libertad y que vaya... Él ha pedido asilo al gobierno de México y no lo he dicho yo. Eso, por favor, lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Estamos diciéndole mentiroso ahora al presidente. Puedes discrepar con él, pero mentiroso no creo que sea. Sí me pidieron asilo, sí se lo concedí. Iba camino a la Embajada de México cuando lo detuvieron y lo llevaron a la prefectura. Lo ha dicho el presidente de México. No lo ha dicho ningún enemigo de Pedro Castillo, sino de sus defensores. O sea, Y si tú me preguntas qué es lo que pretende Pedro Castillo, lo que yo te digo claramente que hoy la pretensión directa e inmediata es la libertad de Pedro Castillo Terrones. En esa lucha estoy, a diario enfrentándome a todo,
pero no podemos convalidar. Ya, pero lo que ocurriría, ¿qué sería? Que Pedro Castillo sale en libertad, según usted, porque se ha violado su derecho a la defensa y porque la vacancia se hizo mal y no tiene legitimidad. Entonces él sale y ¿qué? ¿Va a Palacio de Gobierno o va a la Embajada de México? ¿Qué es lo que pretende hacer? Es importante saberlo. Bueno, es que lo que pasa es que ya estamos queriendo especular en lo que puede pasar cuando todavía no ha ocurrido. Vayamos a los temas ciertos e inmediatos. El tema cierto e inmediato es que Pedro Castillo tiene que hacer el líder en libertad. Y además que eso va a ayudar a contribuir, Nicolás, con la pacificación del país. Basta de muertos, basta de masacres. Entonces, eso es lo primero que se busca de Pedro Castillo. Ahora, la pregunta de quién escribe las cartas sigue siendo importante, Ronald, ¿ah? Te comento algo, y eso sí te lo puedo decir con mucha certeza. Yo sí he visto que de puño y letra, varias de las cartas lo ha escrito directamente Pedro Castillo. Lo ha escrito en delante de Raúl Noblecilla, ha escrito y nosotros hemos sacado las comunicaciones. Hay algunas comunicaciones, entran otras personas, exitosa, que ya yo no te podría dar fe exactamente, pero tampoco tendría por qué dudarlo. O sea, ni me consta ni no me consta, o sea, tendría que preguntar. Ahora, él supuestamente está escribiendo en el Twitter. Obviamente no está en capacidad de escribir en el Twitter nada, porque no tiene acceso a un teléfono ni una computadora. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, no alguien está usurpando su identidad. Alguien está tomando la identidad de Pedro Castillo para decir cosas que... Es decir, por ejemplo, esa autoproclamación de presidente constitucional está en la última, donde dice Pedro Castillo como firma. Así nunca ha firmado Pedro Castillo, por lo que ha descubierto en la indagación rigurosa, como siempre las hace Jesús Verde. ¿Ah? Bueno, pero ahora le voy a preguntar a Pedro Castillo, al ciudadano, al ser humano que yo estoy defendiendo. Entonces, sí, definitivamente, ante la información te la corroboraré. Pero la pregunta es, lo que dice ahí tampoco es que yo... Ya, pero lo que interesa es, más allá de este tema judicial, estamos en una situación muy grave, y no estoy exagerando si digo que este país está al borde de una guerra civil, lamentablemente, y donde lo que estamos ahora lamentando, que son 7 fallecidos confirmados, pueden ser 700. Y ya el Perú tuvo suficiente sangre, ¿no? O sea, y nos costó mucho tener un régimen en el cual los peruanos decimos quién nos gobierna en base a elecciones, y la gente se puede equivocar o puede acertar, pero se tiene que respetar la voluntad popular. Y lo que ha pretendido hacer Pedro Castillo es pasar por encima de eso. Al disolver el Congreso, al tratar de decir, él ha pretendido hacer un golpe de Estado, él se ha puesto fuera de la ley. Pero más allá de eso, ¿cuál es la salida que él propone? ¿Que lo dejen irse a México? ¿Eso es lo que él propone? Lo primero que tenemos que pensar, y eso también lo ha dicho en una comunicación Pedro Castillo Terrones, es que cese la masacre, que las Fuerzas Armadas y policiales depongan su accionar bélico. Ese es un primer paso. Y lo otro, el segundo paso, es que si queremos seguir por esa democracia directa que tú nos dices, la gente ha elegido un presidente, una de las formas es que primero él salga en libertad. Definitivamente él va a llamar a la calma, a la paz. No lo dejan hablar, no le dejan explicar. Entonces, si queremos pacificar al país, tenemos que dar pasos y muestras de pacificación. Y así no se está dando ningún paso, ninguna muestra. Estados de emergencia por doquier, represión exacerbada, muertes, heridos. Eso es querer alcanzar la paz, negarse a la realidad, adelanto de elecciones prácticamente con vencimientos de mandato, no querer hacer un referéndum. O sea, están mirando a otro lado, Nicolás, y no solamente es el lado judicial, es el lado político. O sea, ambas cosas tienen que ir de la mano. Bueno, pero yo insisto en la interrogante. ¿Qué pretende Pedro Castillo? ¿Seguir pese a todos sus actos, mantenerse o pretender que él sigue siendo presidente constitucional del Perú? ¿Eso es lo que pretende Pedro Castillo? Porque lo que pretende inmediatamente Pedro Castillo, lo que te puedo decir, lo que pretende... Pero parecemos locos, es su libertad. Es salir su libertad y pacificar el país. Por eso ha lanzado un mensaje de paz, de tranquilidad, de cese al fuego, de cese a las hostilidades. Eso es lo primero. Ronald, no me quiero trenzar en una discusión contigo porque no es lo que corresponde. Estamos en una situación muy complicada, políticamente hablando, y yo
te he dado este espacio para que te escuchen, porque acá escuchamos a todo el mundo, nos guste o no nos guste lo que oímos, escuchamos a todo el mundo. O sea que por lo menos acá no pueden decir que en el Perú no hay libertad de expresión, no se escucha a todas las partes, porque eso por lo menos aquí en Exitosa nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Nunca. Ni ahora ni antes. Te agradezco mucho, Ronald, por esta comunicación, aunque no estoy, Nicolás, no me ha gustado lo que has dicho, pero no importa. En fin.